Tonio Kroger, capítulo 3. Tonio siguió el camino que debía seguir con cierta desidia y vacilación, silbando con indiferencia, ladeando la cabeza y mirando en la lejanía. Y si se extraviaba, era porque para algunos mortales no existe un camino absoluto y fijo. Si alguien le preguntaba qué quería llegar a ser en la vida, daba respuestas ambiguas, pues solía decir, incluso lo tenía notado, que llevaba dentro de sí las potencias de miles de formas de vivir, convencido de que, en el fondo, no eran más que puras quimeras. Ya antes de despedirse de su pequeña ciudad natal, se había ido soltando imperceptiblemente las cadenas y los lazos que le retenían allí. La vieja familia de los Kroger se había venido abajo y se había ido desintegrando paulatinamente. La gente tenía motivos para ver en el modo de ser y de vivir de Tonio Kroger un indicio de aquella situación familiar. Había muerto su abuela paterna, cabeza de la familia, y poco después le siguió a la tumba a su padre, aquel caballero alto, meditabundo, impecablemente vestido, que llevaba una flor silvestre en el ojal. El viejo caserón de los Kroger, junto con toda su venerable historia, había sido puesto en venta y la firma comercial había desaparecido. En cuanto a la madre de Tonio, su hermosa y ardiente madre que tan maravillosamente tocaba el piano y la mandolina y a la que todo le daba igual, se volvió a casar al cabo de un año con un músico, un virtuoso de apellido italiano al que siguió a lejanas tierras de cielo y mar azul. Tonio Kroger encontró un poco ligera la actitud de su madre, pero ¿tenía él autoridad para impedírselo? Él escribía versos y ni siquiera era capaz de decir lo que pensaba hacer en la vida. Y abandonó la angulosa ciudad natal en torno a cuyas casas de tejados puntiagudos silbaba el viento húmedo. Abandonó el surtidor y el viejo nogal del jardín, confidentes de sus años juveniles. Abandonó también el mar que tanto amaba y no sintió dolor alguno al hacerlo, pues se había convertido ya en un hombre y se había vuelto más inteligente. Había comprendido qué era lo que pasaba y se burlaba despóticamente de la tosca y ruin existencia que había llevado en aquel ambiente durante tanto tiempo. Se entregó de lleno al poder que le parecía lo más sublime de la tierra, a cuyo servicio se sentía llamado y que le prometía grandeza y honores. El poder del espíritu y de la palabra, que se sienta sonriente en su trono por encima de la vida inconsciente y fútil. Se entregó a él con todo su ardor juvenil y el poder le recompensó con todo cuanto podía darle, exigiéndole inexorablemente todo aquello que suele pedir a cambio. Aquel poder agudizaba su mirada y le dio la facultad de penetrar las frases rimbombantes que hinchan el pecho de las gentes. Le abría el alma de los hombres y le hacía clarividente para ver la suya propia. Le mostraba el interior del mundo y todo lo que se esconde tras las palabras y los hechos. Y todo lo que vio fue ridiculez y miseria, miseria y ridiculez. Y entonces, con el tormento y el orgullo del entendimiento, vino la soledad, porque no soportaba estar en compañía de seres candorosos, festivos, de mentes oscuras, a quienes molestaba la llama que ardía en su frente. Sin embargo, el gusto por las palabras y la forma se le fue haciendo también cada vez más agradable, pues solía decir, y esto también lo tenía notado, que el conocimiento del alma produciría infaliblemente la melancolía si el placer de hacer frases no nos mantuviera atentos y despiertos. Vivía en grandes ciudades del sur, de cuyo sol se prometía una influencia fructífera y exuberante para su arte, y quizá fue la sangre de su madre lo que le llevó hasta allí. Pero puesto que su corazón estaba muerto y vacío de amor, se entregó a los deseos de la carne. Se precipitó en el placer y en el libertinaje más vil, padeciendo lo indecible a causa de esta caída. Tal vez fuera la herencia de su padre, aquel caballero alto, meditabundo, impecablemente vestido, con una flor silvestre en el ojal, lo que le hacía sufrir de este modo en aquellos países meridionales y hacía brotar a veces en su alma una plebe de recuerdo nostálgico de aquel placer espiritual que antaño había sido suyo, propio, y que no había vuelto a encontrar en todos los demás placeres. Le invadieron un gran asco y odio contra los sentimientos
y unas ansias de pureza y auténtica paz mientras respiraba la atmósfera del aire, atmósfera tibia, dulce y perfumada de una primavera eterna en la que todo fructifica, fermenta y germina en un deleite secreto de generación. Así sucedió que, lanzado de un lado a otro, sin apoyo de ninguna clase, entre dos extremos tan diametralmente opuestos como son una espiritualidad glacial y un fuego abrasador de los sentidos, llevaba una vida agotadora entre remordimientos de conciencia, una vida prodigiosamente desenfrenada y singular que él, Tonio Kroger, en el fondo detestaba. ¡Qué extravío! Pensaba a veces, ¿cómo fue posible que me entregara a todas estas aventuras excéntricas? No soy uno de esos gitanos que va por el mundo en un camorrato verde. Sin embargo, a medida que su salud iba debilitándose, se afirmaba más y más su cualidad artística. Se volvió refinado, selecto, exquisito, irritable contra todo lo banal y sumamente sensible en cuestiones de delicadeza y gusto. Cuando se presentó en público por primera vez fue acogido con muchos aplausos y júbilo por los críticos, pues sus obras eran valiosas y bien elaboradas, llenas de humor y conocimiento del dolor humano. Y pronto se hizo famoso su nombre, aquel nombre con que antaño le llamaron los profesores para reprenderle, el mismo con que firmaba sus primeros versos dedicados al nogal, al surtidor y al mar, aquel nombre compuesto de sonidos meridionales y septentrionales, aquel nombre burgués de sabor exótico, convertido en una fórmula de algo excelente, pues a la profundidad dolorosa de sus experiencias se le asociaba una asiduidad poco común, muy tenaz y ambiciosa, de la que nacieron obras extraordinarias, luchando entre intensos tormentos con la delicada sensibilidad de su gusto. Trabajaba no como quien lo hace para vivir, sino como alguien que no desea otra cosa más que trabajar, porque se menosprecia como ser viviente. Desea ser considerado únicamente como creador y se porta en lo demás tan gris e insulso como un actor sin afeites ni pinturas que nada es cuando vive fuera de la escena. Trabajaba en silencio, aislado, invisible y henchido de menosprecio hacia aquellos seres pequeños cuyo talento era un adorno social, tanto si eran ricos como pobres, tanto si presentaban un aspecto salvaje y andrajoso, como si lucían corbatas extravagantes, preocupados en primer lugar por vivir felices y ser tenidos por artistas y personas amables, ignorando en absoluto que las obras grandes solo pueden surgir bajo la presión de una vida difícil, ignorando que quien vive no trabaja y es preciso morir para llegar a ser un auténtico creador.